Pero muy buenas tardes, estamos cerrando la semana, día viernes. Algunos ya muy motivados, se vienen cuarentena, más restricciones, pero en medio de esto hay una cosa que no para y es el proceso constituyente. Quedan pocas semanas para las elecciones y como todos los días, estamos hoy con nuevos candidatos que queremos dar a conocer. Se los presento desde ya. Estamos junto a Denise Martel, candidata constituyente independiente con un cupo del Partido Radical por el Distrito 14. Denise, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Lo mismo junto a Alejandro Fernández, candidato constituyente independiente con un cupo de Bópoli por el distrito 13. ¿Cómo está, Alejandro? Muy bien, gracias Bárbara. Aprovecho de saludar ahí a Denise y a Francisco. Y también, tal como lo mencionaba Alejandro, estamos junto a Francisco Reyes, candidato constituyente independiente con un cupo del PPD por el distrito 8. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Bárbara, mucho gusto, gracias por la invitación. Hola Alejandro, hola Denise. Aquí estamos. Bueno, justamente antes de comenzar, estábamos comentando lo difícil que ha sido esta campaña ahora con más cuarentenas todavía, se ha vuelto muy intenso. Vamos a estar conversando de eso en los próximos minutos también, pero antes lo más importante, conocerlos un poco más de su trayectoria y sobre todo por qué decidieron emprender este desafío de ser candidatos a la Convención Constitucional. Denise. Eh, bueno, yo estudié administración pública, después egresé de Derecho y me dediqué a tener una microempresa hace 15 años de eventos y está en mi casa, gracias a Dios, pudiendo participar de la crianza de mis hijas, pero siempre con esta preocupación de ver de que los chilenos vivíamos siempre endeudados, abusando de la línea de crédito, de los avances y gastando comida, o sea, gastando este crédito para comer. Hasta que llegó el estallido y ahí me decidí, cuando bajó el tema de mi carga laboral, me decidí a entrar a la arena política, porque aunque no militemos en un partido político, en mi caso igual, esto es política, y decir, bueno, basta, tenemos que tener voz de la ciudadanía, la participación ciudadana es muy importante, no podemos seguir manteniéndonos al margen y dejar que esto siga avanzando con los niveles de desigualdad, de delincuencia que tenemos actualmente en la sociedad, y eso me hizo motivarme y buscar un cupo en un espacio que encontré que era el espacio más responsable, que era dentro de un partido político que diera un espacio a un independiente, mientras mantuvieran mi independencia y mis ideas, que son las mismas que desde que comenzó este proceso, y aquí me tienen, aquí peleando Mu- porque tener un país más justo. Muchas gracias, Denise. Alejandro. Bueno, sí, soy Alejandro Fernández. Digo, no canto, pero hago la pega. Las Soy rancheras. abogado. He trabajado siempre en ámbito público, tanto a nivel del gobierno, en temas Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, Reinserción Social, y además desde el mundo de las fundaciones también. Fui director de un centro de estudio del IES. Hoy día también estoy a cargo de una fundación, Fundación Pacto Social, donde estamos ahí trabajando con organizaciones sociales. Creemos que es fundamental potenciar la voz de las organizaciones territoriales, ¿cierto? Se toman muchas decisiones políticas desde arriba siempre, sin considerar la realidad local, la pertinencia local, y escuchar finalmente a los beneficiarios, ¿ah? Porque muchas veces las políticas terminan golpeando la realidad. Y la razón por la cual quise ser candidato constituyente, un poco parecido a lo que decía Denise, fue a partir de la crisis, del estallido. Yo diría que la decisión fue más bien decir involucrarse totalmente en la arena política, ¿ah? Creo que la salida fue positiva en el sentido que se dio un cauce institucional, ¿cierto? En una vía democrática. Y por lo mismo creo que hay que aprovechar ese espacio, estar ahí. Creo que es la oportunidad de que dialoguemos, que nos pongamos de acuerdo. Las constituciones no tienen que hacer todo, ¿cierto? No son programas de gobierno, basta que aquí nos podamos sentar y ponernos de acuerdo en las reglas del juego y el resto, bueno, tendrán que desarrollarlo los próximos gobiernos y congresos. Así que estoy con hartas ganas de que nos encontremos, ojalá con Francisco y con Denis ahí el 1 de junio. Muchas gracias, Alejandro y Francisco. Nosotros, bueno, te conocemos de toda la vida, pero en una instancia muy distinta a esta, pues. ¿Cómo Sí, es esta obvio. vuelta? Bueno, obviamente, claro, yo soy actor, usted ya, como tú dices, mucha gente ya me conoce desde antes, ¿no es cierto?, por mi trabajo desde hace 40 años en el teatro y 30 años en televisión. Eh, Obviamente yo llego a esta candidatura a partir de una preocupación, ¿no es cierto?, de mi sector en particular, para empezar, ¿no es cierto?, de,
de la ausencia, ¿no es cierto?, del lenguaje cultural, de la ausencia de la cultura en las discusiones políticas en general, en los programas de gobierno. Siempre las artes, hablando de las artes, hablando de las artes, siempre son como elementos interesantes, pero superfluos, no son de primera necesidad, y yo creo que eso es algo importante que vayamos cambiando. Lo hemos visto a lo largo de esta pandemia, ¿no es cierto?, la importancia que las artes han tenido en la salud mental de la población. Y siempre, las artes, si bien son un lenguaje dinámico, un lenguaje agudo, ¿no es cierto?, es un espacio pacífico y un espacio integrador, ¿ah? A pesar de que puedan ser a veces eh, puntúas, ¿no es cierto?, en sus contenidos o rebeldes en sus contenidos. Se hace a través de la belleza, se hace a través de la comunicación. Por tanto, es un lenguaje que creo que es muy importante que esté dentro de la convención. Bueno, partiendo de ahí, luego yo soy una persona que ha estado siempre vinculada al desarrollo político del país, siempre he estado participando, aunque nunca ocupando ni cargo ni militando en partido político alguno, pero creo que tengo, ¿no es cierto?, en ese sentido, una trayectoria y una sensibilidad respecto al tema político muy profunda. Y me pareció importante ponerme a disposición, ¿no es cierto?, de la comunidad, en este caso, con todo ese bagaje, con toda esa experiencia. Mi territorio es el teatro, no es una comuna en particular, es a través del teatro que he conocido y que me he relacionado con las comunidades a lo largo de todo el territorio. Entonces, creo que me pareció importante poner ese bagaje, ese conocimiento, ¿no es cierto?, a disposición de la comunidad para poder discutir una, mm, una carta fundamental como es la Constitución. Creo que es importante que entre estos 155 constituyentes que lleguen a la convención haya una diversidad cultural lo más amplia posible. No es, y es importante terminar con esa visión hegemónica que solo, ¿no es cierto?, a través de las leyes o a través de la economía se puede pensar un Estado, se puede construir una comunidad. Yo creo que la presencia de las comunidades en el proceso es tremendamente importante, con sus visiones, con su experiencia, con su expertise, ¿no? Bueno, tal Entonces, como, eso bueno, para empezar la conversación. tal como hemos comentado, ha sido un periodo difícil para quienes están haciendo campaña, y en ese sentido también se ha puesto mucho realce cuando uno mira las franjas, por ejemplo, los candidatos independientes. Ustedes tres son independientes, pero tienen el apoyo o están en un cupo de un partido político. ¿Cómo eso ustedes ven que les puede ayudar en el sentido que, sobre todo para los que son más desconocidos, alguien más o menos puede situarlos en un mapa, más o menos puede hacerse una idea de cómo piensan, a diferencia de otros que quizás no tenemos ninguna referencia? ¿Cómo ven esa relación de Denise? Está en silencio, Denise. Está en Denise. silencio. Ahí sí. Ahí sí, perdón. Hay mucha desinformación, el panorama político es complejo para entender para el común de las personas cómo funciona este sistema electoral. El sistema electoral favorece el que haya un conjunto de listas, que se formen listas y se creen pactos, y eso lo hacen muy bien los partidos de la derecha. Ellos juegan con las reglas del juego a la perfección, y aunque tengan diferencias profundas, se unen en un solo pacto. En cambio, la centroizquierda, lamentablemente, nunca se ha aprendido las reglas del juego, por eso siempre tienen menor representación de la que corresponde al total de la población. Y en esta ocasión no fue lo contrario, así que van demasiadas listas. Hay distritos en que hay 11, 12 listas a competir con una lista que va a acaparar un mayor porcentaje de votos. Entonces, creo que la opción más responsable y bien pensada de mi parte fue ir en cupo de un partido político, pese al cuestionamiento que hay de algunos por los partidos políticos, pero creo que es la forma en que tenemos que organizar la sociedad a través de los partidos políticos y la representatividad también, aparte de tener cierto porcentaje de participación ciudadana directa. Pero el tema de ir en listas sueltas en esta ocasión solamente perjudicaba al proceso y a llevar adelante todas estas ideas transformadoras que queremos para una mejor sociedad. Y el tema del apoyo al partido, eso es bastante diverso, porque hay partidos que apoyan a candidatos independientes con 8 millones de pesos, y hay partidos pequeños como el que voy yo, que solamente me han dado un lugar en la franja. Entonces,
es súper diverso el tema. Yo creo que cada persona tiene que darse el tiempo de conocer a su candidato, de entrar a las distintas plataformas que están disponibles y ver quién es quién, cuál es su historia y votar a conciencia. Bueno, aprovecho de pasar el dato. Además de estos programas que estamos realizando lo más frecuentemente que podemos, tenemos una plataforma en EMOL en la que están todos los candidatos, no solo de esta elección, sino que también a gobernadores, alcaldes, concejales, de todos los distritos, de todas las comunas, para que usted pueda hacer, como dice Denise, ese voto con un poco más de información. Alejandro. Bueno, comparto varias cosas que comentó Denise respecto al sistema electoral. Yo en lo personal voy con Chile Vamos porque la verdad que comparto bastantes cosas respecto a la propuesta constitucional. ¿Ah? Yo partiría de esa base, no estoy incómodo, ¿ah? Sino al contrario, creo que el marco y en particular de Bópoli, la verdad que lo comparto, por lo tanto no tengo molestia. Y además, claro, yo creo que al finalmente ser independiente dentro de un pacto igual también transparenta un poco dónde está parado uno, ¿cierto? Es súper fácil ser independiente y resulta que incluso podés jugar con discursos distintos según la audiencia, ¿cierto? O sea, no da ninguna garantía. Yo creo que esa ilusión como de que el independiente es mejor que la persona que está dentro del marco político, la verdad que yo entiendo la molestia contra los partidos políticos, contra los parlamentarios y todo, pero creo que tenemos que reivindicar la política. O sea, una buena democracia necesita partidos políticos, necesita la política. Y en eso, como digo, yo creo que lo que tenemos que hacer, el desafío, creo, de nosotros es más bien cómo volvemos a legitimar la política, cómo creamos partidos que generen representatividad, que conecten con las personas. Evidentemente lo que tenemos hoy día es una clase política, ¿cierto? Unas autoridades políticas muy lejanas de las personas. Finalmente la democracia representativa no está cumpliendo como con su promesa de representar. Pero yo creo que ahí está el desafío y no simplemente en despreciar, ningunear la independencia, o sea, la militancia o ser parte de un pacto. Es cosa de pensar en muchos parlamentarios que hace un poco tiempo eran independientes, ¿cierto? Yo por lo menos critico a harto gente como Florcita Motúa, no me parece un buen político, y si uno hace memoria hacia atrás, bueno, era independiente, o sea, no garantiza ni que técnicamente sea bueno, ni que moralmente sea bueno. Francisco. Bueno, me alegra mucho escuchar a tanto Alejandro como a Denise. Uno empieza a ver que hay puntos, ¿no es cierto?, de coincidencia importantes, sobre todo respecto a la participación de la comunidad en los procesos políticos. Yo creo que este proceso, ¿no es cierto?, estamos aquí conversando hoy día gracias al estallido social. ¿Ah? El estallido social fue fundamental para poder, para empujar, ¿no es cierto?, a ese orangután de la estructura del Estado chileno, ¿no es cierto?, que no quería, esa marmota, que no quiere o que no quería reconocer, ¿no es cierto?, los pulsos de las comunidades, la necesidad de las comunidades, el grito de las comunidades que viene desde hace muchos años atrás, ¿no? El estallido es el estallido, es el momento de la erupción, ¿no?, volcánica, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese estallido, ¿no es cierto?, fue un estallido espontáneo, fue un estallido de la comunidad toda, o de la inmensa mayoría de la comunidad, y se sintió en octubre del 19, ¿no es cierto?, la necesidad de la comunidad de participación, la necesidad de la comunidad de estar presentes ellos en los procesos políticos, y la rabia, ¿no es cierto?, y la frustración porque el Estado y el sistema de la democracia representativa que tenemos hasta el día de hoy no contempla la participación realmente de la ciudadanía. No entrega las herramientas, ¿no es cierto? Y hay un poder político separado de las comunidades. Entonces, entiendo perfectamente de dónde viene esta pulsión, ¿no es cierto?, necesaria por el independentismo. ¿Ah? Entiendo que también cuando se hace el acuerdo del 15 de noviembre, ¿no es cierto?, un acuerdo nuevamente de las estructuras políticas en que tratan de tomar en sus manos el proceso constituyente. Ahora, claro, uno diría, pero ¿cómo si no? Si tiene que ser a través de un canal institucional de alguna forma, porque si no, ¿cómo se hace? ¿Cómo se organiza? ¿Ah? Bueno, pero sí, pero no es que esa institucionalidad política se haya puesto al servicio de la comunidad del 15 de noviembre. Esa institucionalidad política buscó la forma, ¿no es cierto?, de encauzar a su manera y a su pinta, ¿no es cierto?, y según sus intereses, el proceso que la ciudadanía estaba reclamando en la calle. Y esos son los temas que van generando estos roces y generando estas odiosidades. O sea, pensemos que ese acuerdo, en primer lugar, ¿no es cierto?, no consideraba paridad, no consideraba pueblos originarios, no consideraba la participación de los independientes. Hubo que seguir empujando, hubo que seguir en la calle, hubo que seguir peleando y disputando
estar presentes ahí. Entonces, no es fácil mover este lastre, ¿ah? Y yo entiendo perfectamente la necesidad de los independientes por tener sus propias listas. Desgraciadamente, como dice Denise, eso provoca, ¿no es cierto?, que ahora vamos a tener una subrepresentación en la convención, lo cual obviamente ya va a generar un espacio constituyente viciado, sin duda, porque ahí no van a estar representados equitativamente las fuerzas o las tendencias, ¿no es cierto?, según el voto de la ciudadanía. Nuevamente vamos a tener un escollo, vamos a tener que saber conversar, vamos a tener que saber discutir, bueno, o los que lleguen a la convención, ¿no es cierto?, para poder ir salvando esa diferencia tan brutal que va a haber y tan poco representativa nuevamente de la comunidad, ¿me entiendes? Bueno, entonces, ir en un cupo partido político, claro, ha significado tener diálogos fuertes con la comunidad, ¿no es cierto?, generando confianza, realmente uno presentando en mi caso, por lo menos, absoluta independencia del partido, tanto económica como ideológica o como lo que sea, digamos. O sea, cuando a mí me ofrecen el cupo, ¿no es cierto?, yo lo tomo porque mi objetivo es llegar a la convención, evidentemente. O sea, yo quiero poder hablar de las comunidades y de la cultura al interior de la convención, poner eso en el corazón de la convención. Por lo tanto, mi lucha no es diferenciarme en este momento, ¿no es cierto?, diferenciarme entre si pertenezco o no pertenezco, tengo apoyo de un partido político o no, no ese es el tema. El tema hoy día es lograr que la mayor cantidad de personas, ¿no es cierto?, que quieren cambios profundos para el país, lleguen a esa convención. Y una forma era llegar, ¿no es cierto?, a través de un cupo de un partido político. Pero mis condiciones son absolutamente de independencia, o sea, esa fue como la condición que yo puse cuando el partido me ofrece el cupo. Yo digo, o sea, yo no hago campaña por sus candidatos, tampoco a concejales, ni a alcaldes, ni a gobernadores, porque no son necesariamente mis candidatos. Yo no recibo aportes económicos tampoco de ustedes, porque no quiero tener ese vínculo tampoco. Y por tanto la campaña la he hecho en territorio con unas palomitas, ¿no es cierto?, chiquititas, volantes, que es todo lo que he invertido, y en un grupo de 5 personas que son mi equipo, que son tremendamente activos, juveniles y con mucha garra. Y con ellos he hecho la campaña en los territorios. Los jodidos hoy día, ¿no es cierto?, a través de la pandemia, que no podemos ir a territorios, ¿no es cierto?, que es donde estamos haciendo la campaña. Claro, hay que apelar más a la tecnología y a la creatividad. Ahora, Sí. suponiendo que ustedes pudieran llegar, que es el objetivo, los tres, por supuesto, a la convención, algo ya nos mencionaban anteriormente en sus presentaciones, pero ¿cuáles son las cosas que más les importan? ¿Cuáles van a ser sus prioridades a defender para que estén incorporadas en la nueva constitución, Denise? Estaba escuchando a los compañeros hablar y bueno, a mí lo que más me interesa es llegar con los cambios reales que se necesitan. Porque claro, Alejandro dice que él está cómodo con su partido, pero a la hora de votar, o sea, a la hora de hacer campaña me ha llamado la atención que en los debates todos quieren lo mismo, todos quieren agua libre, todos quieren derechos sociales, de todos los sectores, y increíble, no hay debate. No hay debate, y lo hemos comentado con otros candidatos que no hay debate, pero a la hora de votar, lamentablemente, los partidos de derecha, como pasó esta semana con el tema del royalty minero, votan a favor de las empresas, incluso empresas extranjeras, y no a favor de sus compatriotas, porque en Evópoli, Luciano Cruzcoque con Undurraga votaron en contra de cobrarle royalty a las mineras. Entonces, ¿cómo se entiende de que sean electos para quién? ¿Quiénes los eligen? ¿Los elige la gente o los eligen las empresas? Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar, y por eso era tan importante ir en mayoría a cambiar las cosas, y por eso, bueno, reitero de la decisión de ir en el cupo de partido político. Para mí es muy importante que se liberen las manos del Estado que están amarradas con la Constitución actual. El Estado no puede entrar a participar cuando lo puede hacer preferentemente un privado, ya sea cuando él no puede o no quiere, ahí recién el Estado puede entrar a participar, o cuando lo hace mal. Entonces el margen de acción del Estado para ayudar a la gente es muy pequeño. El Estado apenas puede ayudar al 60% de los más vulnerables, ni siquiera al 100% de los vulnerables. Y ahora nos vimos que la gran mayoría de la población estaba vulnerable con la pandemia, y el Estado no ha podido ir en auxilio. Los colegios han seguido cobrando las mensualidades, aunque no prestan los servicios completos. El TAC nos siguen cobrando, aunque tengo el auto estacionado ahí hace mucho, me siguen cobrando un arriendo
por un aparato que cuesta menos de 2.000 pesos y me cobran años un arriendo. Todo eso son injusticias que permite este sistema y modelo neoliberal. En mi distrito hay muchos problemas, partiendo por San Bernardo, que tiene las fábricas instaladas que están contaminando, y eso es a largo plazo el daño que se provoca en las personas. Molimet, las empresas de cemento, todo eso contaminan. También la abundancia de construcciones desregularizadas en la ciudad, que se crean edificios, y no hay mantención de las calles, no hay ampliación de las avenidas, la calidad de vida de las personas está absolutamente perjudicada en pro de la ganancia de ampliar los capitales de las constructoras. Y eso no es justo, no podemos seguir viviendo en un país así, que estamos cada vez peor con la delincuencia. Para mí es un factor directo el tema de no tener inversión en educación. Ahora nos está rebotando en la cara todo lo que es la delincuencia. ¿Qué sacamos con haber crecido, como dicen, como jaguares, menos de la mitad del país, y a la larga vienen rajados, con miedo a los portonazos? Y eso yo lo vinculo directamente al sistema neoliberal que impulsó que la gente saliera y prefiriera unirse a la calle, al narcotráfico, a estudiar. Como en el siglo que estamos no tiene un computador, un niño, un acceso a un computador decente, a tener internet como bien de educación, es un insumo de la educación. Ahora tener internet es necesario. Ahora ya no está uno con los libros, entonces es básico que se provea desde el Estado internet gratuito, que esa es otra de mis medidas. Y bueno, y pasando al tema de las mujeres nos vemos muy perjudicadas porque el 85% de nosotras cuidamos a otro durante nuestra vida, y eso a su vez nos empobrece, porque tenemos menos capacidad de adquirir bienes y de tener un beneficio material en nuestra vida. Entonces debe ser remunerado desde el Estado el trabajo de cuidado y doméstico que realizan las mujeres. Y esas son mis dos banderas de lucha, el tema de la educación, el tema del cuidado, y además de apoyar a los microempresarios. ¿Por qué? Y a los agricultores, a los ganaderos. Mi distrito es principalmente rural, entonces no hay una ayuda efectiva del Estado, pero sí se ayuda. Disculpa, que de las cosas que tú mencionas, ¿cuánto de eso tiene directa relación o cómo se podría concretar eventualmente en una constitución? A diferencia quizás de un programa de gobierno o de las labores de los alcaldes o de otro tipo de autoridades. Vamos a dejar esa pregunta pendiente para cuando demos la vuelta. ¿Ya? Alejandro. Sí, tu pregunta es clave en realidad, porque yo creo que hay mucha confusión respecto a los contenidos constitucionales, ¿no? Acá la Constitución es constituir poder, dividir poder y por otro lado establecer libertad y derechos. Esas son básicamente las constituciones. Y en eso yo creo que es súper importante ser honesto, ser serio con las personas cuando están votando, porque la verdad que creo que finalmente lo único que vamos a generar es una sobreexpectativa que sea frustrada. Acá los cambios específicos en políticas sociales se hacen a través de las leyes y presupuestos. Sin perjuicio de eso, evidentemente tiene mucho que decir la Constitución, ¿cierto? Yo creo que principalmente dos cosas son relevantes. Por un lado, hacer efectivos los derechos. Creo que tenemos un problema, no sacamos nada con que hoy día reconozcamos derechos en la Constitución si finalmente no se pueden hacer efectivos, ¿cierto? Pasa, por ejemplo, respecto al acceso a la justicia cuando somos víctimas de un delito, ¿cierto? Hoy día solamente la persona que comete el delito tiene acceso a un abogado pagado por el Estado, ¿cierto? Que es la Defensoría Penal Pública. En el caso de la víctima no tiene ningún derecho a representación jurídica, por lo tanto, si el Ministerio Público no, por ejemplo, no decide continuar con una investigación, básicamente la víctima o paga a un abogado querellante o simplemente no tiene justicia. Entonces ahí hay un problema de acceso a justicia. Y por otro lado, ¿cómo hacemos efectivos los derechos sociales? Que ahí está lo importante, más allá de escribir cuánto escribimos o no los derechos, sobre todo, especialmente cómo los desarrollamos. Y ahí, por un lado, necesitamos una mejor política. Si el sistema político no es capaz de responder a necesidades sociales, finalmente ¿cierto? No se satisface el derecho social. Por ejemplo, las pensiones. El mejor ejemplo del caso, el segundo gobierno de Bachelet presentó un proyecto de pensiones, pasaron los 4 años, llegó Piñera, otro proyecto de pensiones y vemos cómo finalmente no se resuelve. Y esto no es simplemente mala voluntad o políticos mejores o peores, sino sobre todo un problema de un sistema político que está mal diseñado. Y esto, Bárbara, es bastante sabido, digamos. Tú no puedes tener un sistema presidencial con un sistema electoral proporcional donde se genera este nivel de fragmentación. O sea, ningún presidente, ni el más talentoso, digamos, para negociar va a ser capaz de ponerse de acuerdo con varias oposiciones, ¿cierto? Con, no sé, 5 o 10 oposiciones de izquierda. Entonces, el sistema de gobierno está mal diseñado y yo creo que es de los desafíos más importantes. A la medida que tenemos gobernabilidad, la política es capaz de resolver los problemas sociales. Y lo segundo es un mejor Estado. ¿Cómo hacemos para tener mejor derecho a salud? ¿Lo podemos reconocer en la Constitución? Sí. Pero ¿cómo se aterriza? Finalmente con mejores funcionarios, ¿cierto? Gente competente,
que ingresó al Estado por mérito, que hayan recursos, ¿cierto? Así es la forma finalmente que hacemos efectivo el derecho. Y una cosa que quería precisar respecto, o varias cosas que dijo Denise, una que me llama la atención cuando empiezan a hablar de la Constitución es que dice, el problema es que el Estado no puede actuar, lo mencionó varias veces, ¿cierto? Yo no sé en qué norma constitucional el Estado no puede actuar. Yo conozco una sola, para ser bien franco, y quizás Denis me puede decir otros casos, pero el 19 número 21 respecto a crear empresas, pero respecto a las prestaciones públicas no es así. De hecho, la mayoría de los chilenos reciben prestaciones públicas estatales. La salud es una excepción probablemente, quizás acá muchos podemos estar en ISAPRE, pero eso es como vivir en un mundo muy cerrado, pensar que el sistema de salud es privado, el sistema de salud es mayoritariamente público. La educación es lo mismo, menos de un 10% de la gente opta por educación particular pagada. La educación es mayoritariamente pública y además ahora casi toda gratuita después de la reforma, y las personas eligen la educación particular subvencionada en vez de la municipal estatal, básicamente porque funciona mejor, no porque el Estado esté amarrado de brazos para hacerlo. Entonces, ahí creo que hay una concepción bastante rara. Lo mismo en Sename, o sea, los CREAS, los famosos CREAS de Sename, son pésimos, funcionan mal, básicamente porque el Estado está haciendo mal la pega, porque muchas veces están capturados los funcionarios por los gremios, ¿cierto? Por la política. A mí me tocó estar dentro del Sename, y lo que menos hubo un problema constitucional de estar limitado el Estado. Lo que teníamos al revés era un problema con los funcionarios públicos, algunos muy competentes, una gran mayoría lamentablemente, o no sé si una mayoría, pero un gran importante número, dependía si era ABC, Partido Comunista o Partido Socialista. Yo por lo menos lo encontré vergonzoso. Entonces, esos sí son temas fundamentales que tienen que ver con una mejora del Estado, pero que no tienen nada que ver con esas declaraciones. Yo espero, Denise, que me comentes, porque yo por lo menos, leyendo la Constitución, nunca he encontrado esos brazos amarrados, como dices tú. Francisco. Bueno, es increíble la cantidad de argumentos que se pueden tener, ¿no es cierto?, para poder discutir este tema constitucional. En mi caso particular, yo creo que la nueva Constitución tiene que estar basada en el irrestricto respeto a los derechos humanos, para empezar, y en el respeto también irrestricto de los derechos sociales, o la promoción más bien de los derechos sociales. Ahí en esos dos niveles ya se desgrana, ¿no es cierto?, el choclo completo de todo lo que son los derechos a vivienda, a salud, a educación, a medio ambiente, culturales, etcétera, etcétera. Francisco, Yo perdón que interrumpa, pero es que me parece súper interesante justo por lo que habíamos dejado la pregunta planteada a Denise, respecto, porque hay distintas personas que creen que quizá con principios que deberían permear sobre todas las cosas que se vayan a hacer en el futuro, puede ser incluso más efectivo que tratar de ir cosa a cosa, tratando de incorporar y terminar con una constitución que quizás después va a ser muy amplia y que no se cumpla en la práctica. Pero no te entendí, pero a partir de los principios no te entendí. Sí, a partir de los principios, tal como usted lo menciona. Por Sí, ejemplo, lo que dice Alejandro, ¿no es cierto? A ver, anoté por aquí, la Constitución, ¿no es cierto?, estructura un sistema de poder, ¿no es cierto?, o estructura el poder del Estado, ¿no es cierto?, y también define derechos y deberes. Hay más cosas. Esa Constitución parte de principios y valores básicos, ¿ah? O sea, se crea desde ahí. Para mí, para los principios, para mí, los valores básicos están todos escritos ya en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos. Yo creo que es importantísimo partir de ahí y que esos derechos estén escritos realmente y redactados, ¿no es cierto?, en la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque hoy día los derechos están redactados en forma bastante maniquea, diría yo, ¿no es cierto? Cuando se habla, ¿no es cierto?, de la educación, sí, todos los ciudadanos van a tener derecho a acceso o a la salud, derecho a acceso a la salud, ¿no es cierto?, a la libre elección, ¿no es cierto? Pero no hay libre elección en este país, ¿no es cierto? Una persona que gana, no sé, 300.000 pesos no tiene la posibilidad de atenderse en un instituto o en una clínica privada de salud, ¿cierto? O en un colegio o en un liceo, ¿no es cierto?, de primerísima línea, que vale 500.000 pesos mensuales, no sé. Entonces, hay una forma, ¿no es cierto?, que es poco, no es garantista. Yo creo que el Estado hoy día, todos los recursos del Estado tienen que ir, ¿no es cierto?, a las comunidades. Entonces, creo que el Estado subsidiario actual es un Estado que entrega recursos, ¿no es cierto?, para iniciativa privada. A mí me parece muy bien que exista iniciativa privada, no digo que no lo exista, pero yo creo que
los recursos del Estado no tienen que estar, ¿no es cierto?, apoyando esas iniciativas, sino que tienen que estar en las iniciativas que el Estado pueda entregar a las comunidades. Por eso cuando hablamos de educación pública, hoy día la educación pública no es buena porque no tiene tampoco suficientes recursos, aparte de todos los problemas que puede existir con el tema de la formación de los profesores, aparte de todos los problemas que puede existir, ¿no es cierto?, con ese Estado que ya está viciado de cuestiones políticos, etcétera, etcétera, que evidentemente hay que ir depurando. Pero yo creo que el Estado de la nueva Constitución tiene que ser un Estado garantista de derechos, tiene que ser un Estado solidario, en el sentido de que también comunas más ricas puedan apoyar a comunas más pobres, regiones más ricas puedan apoyar a regiones más pobres, y tiene que ser un Estado contenedor, un Estado cuidador de las comunidades. ¿Eh? Yo creo que nosotros somos el Estado, todos nosotros formamos el Estado, todos nosotros aportamos con nuestros capitales a la formación y a la existencia del Estado. Por lo tanto, el Estado tiene que ser una organización que nos permita a todos nosotros, los 19 millones de chilenos, poder surgir. Ya se terminó el tiempo de las élites, se terminó el tiempo de la élite económica y se terminó el tiempo del feudo político porque ya todos estamos comunicados además a través del Internet. Ya sabemos todo lo que sucede en el sitio de al lado a través de una cuestión virtual, evidentemente. No lo sabemos carnalmente, no lo sabemos biológicamente, pero sí lo sabemos virtualmente. Entonces ya no se puede pensar en seguir gobernando a puerta cerrada, ya no se puede pensar seguir gobernando, ¿no es cierto?, teniendo un 90% de la población ninguneada o no reconocida o no puesta en valor. Ya no es el tiempo de eso, ya no se puede hacer eso. Y eso es importante que la derecha y el poder económico en general también lo vayan entendiendo. Yo creo que hay grupos de la derecha que ya están como entendiendo ese asunto, pero cuesta. O sea, cuando hablamos, ¿no es cierto?, del acuerdo del 15 de noviembre y la primera reacción fue esa y después la dificultad para abrir el espacio, el miedo de abrir el espacio a la comunidad, porque es complejo, sin duda que es complejo darle poder a la comunidad, ¿no es cierto?, poder de decisión a la comunidad. Es complejo, es difícil, ¿cómo lo manejas? ¿No es cierto? Claro. ¿Cómo lo maneja el poder económico? ¿No es cierto? Que necesita una comunidad disgregada para poder tener terreno fértil para el abuso y hacer lo que se le antoje, ¿no es cierto? Bueno, Del- hoy día ya no se puede seguir así. Entonces tenemos que encontrar la forma de crear un Estado moderno, un Estado que esté en concomitancia, en comunidad con las comunidades, ¿me entiendes? Que sea útil para las comunidades realmente. Bueno, Denis, ese es el gran desafío, creo yo. Y ahí estamos todos involucrados, ¿ah? De todo el espectro político completo, porque si no logramos un Estado que genere una vida digna en este país, a todo nivel de cosas, porque cuando hablamos de cambiar las cosas, es enorme, es de la A hasta la Z lo que hay que cambiar. Entonces, de- cuando pensamos en un Estado, también el poder económico, también los grupos más, qué sé yo, más de privilegio, vamos a llamarlo así, esa es una palabra que no me gusta mucho, pero existe, ¿no es cierto? Tiene que pensar que si no se genera una comunidad amable, que si no se genera una comunidad armónica, ellos tampoco van a tener espacio para vivir. Denis, retomando con lo que habíamos quedado pendiente, cómo se puede compatibilizar, cómo aseguramos, o quizá elegir, o qué cosas deberían incluirse o no para poder asegurarnos que se puedan concretar y no queden solo en el papel. Quiero responderle a Alejandro, todas las cosas que yo mencioné, que era lo del medio ambiente, lo de la mujer, creo que lo de la educación, todo eso está ya dentro de la Constitución. Lamentablemente tenemos que los pilares de la Constitución del 80 están basados en la protección a las empresas y no a la protección a los derechos sociales. Ese es el gran problema. Solamente te voy a mencionar que en el artículo 1, inciso 3, el Estado reconoce a los grupos intermedios, que son los empresarios. En el 19, número 21, inciso primero, la garantiza la libre iniciativa económica, el estatuto del empresario, el derecho de propiedad. Entonces, los pilares de la Constitución del 80 están en la protección de la propiedad privada, el principio de la subsidiariedad y la limitación de intervenir estatalmente en la economía. Pero está desprotegido y no está profundizado el tema de los derechos sociales. Sabemos que se tiene que hacer una alianza público-privada porque
en muchas materias, pero no pueden estar los privados por sobre el servicio público. El Estado tiene el deber de garantizar el derecho a los ciudadanos, y esto no es gratis. Nosotros pagamos nuestros impuestos para que el Estado nos garantice derecho de calidad a la educación, porque si tú bien lo mencionabas, hay acceso a educación pública, pero es pésima, no están las condiciones para que los niños puedan competir con igualdad de condiciones con un niño que estudia, no sé, en el Grange o en el Nido de Águila. No puedes después tener una prueba universal que los mida a todos cuando tienen una desigualdad así en su formación. También el tema que mencionaba Francisco, de la libre acceso a elegir el sistema de salud. Tú puedes elegir en salud público o privado, mucha gente no lo puede elegir, pero el que tenga recurso económico lo puede elegir, pero eso no te está garantizando un derecho. Entonces todos los capitales del Estado se están yendo al sector privado, se están a engrosar a los sostenedores, a las clínicas cuando no hay prestación, y eso no puede ser. Tenemos que, por eso, tener un Estado más fuerte. Alejandro, en términos concretos, ¿dónde crees que van a haber los mayores disensos? ¿Dónde se van a generar las conversaciones o las discrepancias más grandes? ¿En qué ámbito? Yo creo que hay más disenso cuando hablamos como de esta supuesta constitución que cuando hablamos de los contenidos. Yo tengo más fe que cuando hablemos seriamente de los articulados y los capítulos, yo creo que hay menos diferencia. Yo, por ejemplo, bueno, insisto en que no me leí ningún artículo sobre la limitación para hacer políticas públicas del Estado, ni para salud, ni para nada. De hecho, mencioné el artículo que yo había mencionado. Yo por honestidad intelectual mencioné el 1921, lo dije expresamente, pero respecto a limitación para desarrollar políticas sociales, no existe y no me lo leyó tampoco. Yo creo que, como decía, que igual hay cosas que tenemos obviamente en común. Por ejemplo, Francisco hablaba de un Estado más solidario en el sentido de, ¿cierto?, de repartir mejor los recursos en términos comunales, regionales. Yo eso lo comparto. También comparto la idea de que garantice derechos. Evidentemente, tenemos que tener un piso compartido como en un mismo país, ¿cierto? No puede ser que todos los habitantes de esta república, ¿cierto?, tengamos efectivamente categoría A o B, ¿cierto? Un Chile y otro Chile dependiendo de los recursos. Yo estoy muy de acuerdo con ustedes. ¿Y qué Yo lo que derechos sí crees tengo que algunas diferencias. bueno, vamos con la diferencia y después, Sí, ¿qué derechos crees que deberían estar garantizados? yo tengo diferencias en general, no sé si con Francisco de Denis en particular no he escuchado, pero respecto al rol que juega el Estado. Yo creo, como digo, creo que una cosa es que garantice derechos, la otra es la ejecución de esos derechos, ¿no? Y ahí yo creo que hay que ser más bien pragmático. Yo creo que el Estado en algunas cosas lo puede hacer bien, en otras no, en otras la sociedad civil o privada lo hace bien, en otros no. Entonces, yo creo que, y de hecho, si uno ve los países en general que funcionan, países desarrollados, la verdad que tienen mezclas bastante, digamos, virtuosas, sin necesidad de partir a priori muchas veces con esa lógica de no, es que todo lo privado es malo, o todo lo que hace el Estado es malo. Yo creo, por eso digo que, y ahí, por ejemplo, la educación pública, para mí la educación pública no es sinónimo de educación estatal. Y muchas veces sí lo he escuchado que solamente la educación estatal, por ejemplo, universitaria, debiera recibir financiamiento público, o ser gratuita. Yo discrepo profundamente de eso. Yo creo que la educación pública tiene que ser más diversa, creo que le hace bien a la sociedad. Por eso, en la medida que las universidades cumplan, por supuesto, un rol público en la sociedad, está bien que así sea. Y no tiene que ver con eficiencia ni con otros elementos, sino concretamente con el tipo de sociedad que queremos construir. Yo creo que tienen que haber distintas ideas que se puedan desplegar. Yo creo que en ese sentido es bueno que un Estado apoye esos distintos proyectos, como digo, en la medida que cumplan un rol público. Y yo creo, Bárbara, que es un elemento súper central y que va probablemente como a traspasar muchos contenidos a nivel constitucional. Yo no creo que el debate esté tan fuerte respecto al sistema político, sistema electoral, porque son temas donde probablemente nos vamos a poner de acuerdo, sino que tiene que ver sobre todo en la mirada que tenemos respecto al rol del Estado y de la sociedad. ¿Y qué derechos deberían estar garantizados a tu juicio? O sea, a ver, hay una serie de libertades y derechos que tradicionalmente se han ido incorporando, ¿cierto? Y a la medida que los países se van desarrollando, van incorporando nuevos derechos, ¿no? Por ejemplo, la educación viene desde los primeros ensayos constitucionales, ya se menciona el derecho a educación. Se fueron incorporando después algunas libertades también, ¿cierto? En la última constitución incorpora también el tema de las pensiones, ¿cierto? Como un elemento, lo menciona, siempre podemos discutir cómo lo redactamos y qué tanto garantiza o no, pero ¿cierto? Lo incorporó. Probablemente podemos seguir poniendo otros anhelos objetivos, ¿ya? Por ejemplo, el tema de la vivienda es fundamental, ¿cierto? Y porque una buena vivienda es, digamos, necesaria para satisfacer otros muchos temas, ¿cierto? Pero también hay que ser muy honestos respecto a los límites que tienen. Por ejemplo, Francisco habla del tema de la cultura. Yo no puedo estar más de acuerdo con Francisco en la importancia de la cultura. Y no entendía simplemente como una entretención, sino como algo también parte de nuestra vida, nuestro desarrollo.
Pero otra cosa es que todos los derechos los pongamos en la Constitución porque son importantes, porque otro va a decir el deporte, entonces derecho a deporte, derecho a salud, derecho a educación, derecho a vivienda, y lo llenamos de cuestiones, y al final, si todo lo ponemos en la Constitución, resulta que no priorizamos nada, cuando lo que sabemos finalmente, siendo realistas, es que los recursos son acotados, y por lo tanto siempre un gobierno, de hecho gobernar es priorizar, ¿cierto? Va a tener que tomar decisiones. Entonces, yo creo que al final, si llenamos de demasiados elementos en términos de derechos, más bien lo que hacemos es restringir el ámbito de la democracia más que realmente garantizarlo. Entonces ahí yo creo que hay que ser bien cuidadosos en cómo los planteamos. Yo creo que hay modelos interesantes como en Alemania, donde se habla más bien de un Estado social de derecho, ¿cierto? Que es un enunciado general, pero ni siquiera menciona la palabra salud, por ejemplo, diciendo que la Constitución, obviamente Alemania tiene un muy buen sistema de salud, pero porque finalmente tiene un Estado que garantiza derechos sin necesidad de entrar en los detalles incluso. Algunos dicen que nosotros somos una cultura más de escribir todo. Puede ser, y en ese sentido yo creo que puede ser bueno poner los derechos sociales, pero siempre siendo bien honesto, como digo, respecto a los límites que tiene escribirlo. Es importante porque le da una prioridad, porque obliga a los próximos gobiernos y congresos a poner el foco ahí, pero insisto, si ponemos muchos derechos, finalmente no priorizamos ninguno. Francisco, ¿cómo ves tú esta parte de la discusión donde creen que eventualmente podrían tener también las mayores disensos? Porque van a tener que llegar a acuerdo. Sí, Probablemente no hay nadie que obviamente. tenga los 2 tercios. Obviamente. Yo creo que, claro, cuando comparamos, ¿no es cierto?, cuando nos comparamos con Alemania o con otros países que han tenido una historia, ¿no es cierto?, tremendamente más intensa, más larga que la nuestra, 2 guerras mundiales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que ha hecho que también esas comunidades tengan un desarrollo del pensamiento y de las emociones bastante más, vamos a decir, no sé, más, más experiencia que nosotros, ¿no es cierto? Eh, yo creo que en Chile, desgraciadamente, es tal el nivel de analfabetismo político en ese sentido, ¿verdad?, que es muy importante poder escribir exactamente con la mayor claridad posible cada uno de los puntos, lo cual no significa que hay que tener cuidado, como dice Alejandro, creo yo ahí, para que esa escritura, ¿no es cierto?, no rigidice la liquidez de la democracia actual, porque hoy día los procesos culturales son líquidos también, están tremendamente cambiantes, están evolucionando día a día. Por lo tanto, es importante tener esa capacidad, esa inteligencia para que no rigidice el proceso, ¿no es cierto?, o el desarrollo de la democracia, como lo hizo la Constitución del 80, como lo está haciendo hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, que lo rigidiza con ciertos objetivos clarísimos, ¿no es cierto?, que van en beneficio, evidentemente, del poder económico. Entonces, me parece que es importante tener presente eso, pero yo creo que también, de la misma forma, es tremendamente importante escribir cada uno de los derechos. Creo que los derechos culturales, ¿no es cierto?, tienen que estar escritos en la Constitución. Y cuando hablamos de derechos culturales que vienen, ¿no es cierto?, desde la Carta Fundamental de Derechos Humanos y los pactos de la UNESCO, en que se refieren fundamentalmente a la actividad artística, yo creo que los derechos culturales tienen que ir más allá, tienen que ver con las comunidades, porque para mí comunidad y cultura es una misma cosa. Lo que yo creo que hoy hay que poner en valor son a las comunidades. O sea, el Estado, ¿no es cierto?, tiene que ser garantista de derechos, ¿no es cierto?, en función del desarrollo de la comunidad y no en función del desarrollo del poder económico, ¿me entiendes? Como ha sido la Constitución del 80. Estamos hablando bien a grosso modo, evidentemente, uno puede irse a los detalles y puede sacar también otras subconclusiones, pero a grosso modo ha sido así. Por eso que existe esta distancia enorme entre lo que es la vida, ¿no es cierto?, en torno al poder económico y la vida en torno a las comunidades. Por eso que señores como Hermógenes Pérez de Arce tienen la tupé de decir, ¿no es cierto?, si este país, ¿qué tanto con el mundo el rechazo, si esas 3 comunas han hecho este país? Él tiene esa convicción profunda, adénica, ¿no es cierto?, de que así ha sido. Entonces, eso culturalmente tenemos que lograr destrabarlo y poner en relieve a las comunidades. Cuando hablamos de educación, ¿no es cierto?, la educación, claro, no tiene, cuando yo hablo de educación pública universal, yo no hablo de una educación estatal, dirigida por el Estado, pensada por el Estado y cuya malla curricular, ¿no es cierto?, venga de una institución, ¿no es cierto?, o de un ministerio. No,
Yo hablo que tiene que el Estado poner los recursos y la infraestructura, ¿no es cierto?, para que esa educación tenga lugar. Pero eso es una educación que tiene que surgir también de las comunidades. Es absurdo pensar en un sistema educacional en términos de contenido único para todo el país cuando somos un país tremendamente diverso. Tenemos culturas como las de pueblos originarios que requieren, ¿no es cierto?, su propia forma de educar a su gente. Y también tenemos, no sé, Rapa Nui, tenemos todas las culturas locales que todas tienen sus especificidades y sus características propias. Y lo interesante cuando hablamos entonces de un Estado plurinacional y un Estado intercultural es que todos nosotros tengamos derecho a acceder a todas las culturas que se manifiestan a lo largo del territorio. Y los modelos educacionales tienen que tener que ver con eso. Entonces, es importante cuando hablamos de interculturalidad, ¿no es cierto? Y yo me considero un agente intercultural por mi profesión, por mis 40 años de teatro, por mi forma de relacionarme con la comunidad, ¿no es cierto?, que es desde ese territorio en particular. Yo represento al Distrito 8, que es Maipú, Cerrillo, Estación Central, Quilicura, Pudahuel, Tiltil, Lampa, Colina, pero mi territorialidad en realidad es la comunidad toda. Sí, Además, como la buenos candidatos Constitución, constituyentes, somos la candidatos... Constitución va a ser Sí, para pues todo somos el país. candidatos nacionales, no somos candidatos solamente digamos, distritales, ¿no? Bueno, Pero es lamentablemente se nos acaba el importante... tiempo. Se nos acabó el tiempo. Está muy interesante la conversación. Solo les voy a poder dar unos segundos finales para que puedan cerrar o decir algo que haya quedado pendiente. Y también invitar a la gente que nos está viendo a que pueda encontrar más información de sus candidaturas. Venís. Bueno, Quiero invitar a todos los vecinos de las provincias de El Maipo, Talagante y Melipilla a que me sigan en las redes sociales, Denise Martel Constituyente, y vamos a construir esto, a escribirlo juntos. Juntos lo tenemos que hacer todos los que conforman este país, porque si bien lo que yo mencionaba era que ya la empresa y todo lo que tiene relación con eso, los emprendimientos y todo, está dentro de la Constitución, faltan los derechos sociales garantizados. No es uno u otro. Una sociedad se construye en conjunto, porque los que más dan empleo son los microempresarios en este país. Entonces, hay que fomentarlo directamente también, dándole un apoyo a los microempresarios, a los ganaderos, los agricultores que subsisten de sus propios emprendimientos. Así que los invito a votar por Denise Martel. De verdad que desde la Constitución se pueden mejorar las cosas. Muchas gracias, Denise. Alejandro. Bueno, muchas gracias por la invitación y por este buen diálogo. Yo quiero, bueno, obviamente dirigirme aquí a los vecinos de mi distrito, ¿cierto? El distrito 13, El Bosque, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos, La Cisterna y San Ramón. Y me gusta mencionarlos no solamente por un tema, ¿cierto?, hacerle un guiño a mis votantes, sino porque somos finalmente en estos lugares donde más se necesita una buena constitución, un buen Estado, ¿cierto?, buenos derechos sociales, un sistema político que funcione. En general, ¿cierto?, otras comunas, otros sectores del país obviamente funcionan, pueden prescindir mucho más del Estado. Entonces, por eso es tan importante poner foco acá. En general somos muy invisibilizados. Yo agradezco, Bárbara, que me invites, porque la verdad que uno es angustiante a veces ver tantas las cosas en televisión, en el diario, están todos preocupados del distrito 10 y 11, ¿eh? Y la verdad que acá tenemos mucho más de Chile más real, Chile con clases medias emergentes, pero muy vulnerables, que requieren obviamente un apoyo y cierta garantía. Y también todavía queda un porcentaje importante de personas bajo la línea de la pobreza, no tenemos que olvidar. Somos un país de clase media, pero todavía tenemos mucha gente que está viviendo una vida realmente muy indigna y que ahora por la pandemia se ha agravado más. Así que los quiero invitar a que me apoyen, a que voten por mí este 10 y 11 de abril, a que el gobierno no corra la fecha, por favor, ni el Congreso, y que nos apoyen porque creo que podemos hacer una buena pega, creo que hay una buena oportunidad para generar una nueva etapa con esta constitución, una cuarta república, leí el otro día, donde construyamos las instituciones que necesita este país para el desarrollo de las próximas décadas. Muchas gracias y finalmente, Francisco. Bueno, quiero agradecerte, Bárbara, este espacio, agradecer la conversación con las compañeras y compañeros presentes. Quiero mandar un saludo importante, ¿no es cierto?, al Distrito 8, Maipú, Cerrillos, Estación Central, Pudahuel, Quilicura, Lampa, Tiltil y Colina. Es importante que se informen bien sobre los candidatos que van en el distrito, que los googleen, que los busquen, que se informen y que voten porque mejor les representa. Yo espero estar ahí al servicio de ustedes. Creo que es importantísimo poner la comunidad en el corazón de la Convención Constituyente y entregarle a la comunidad poder político real para poder influir en las políticas públicas del país, del futuro país.
Muchísimas gracias, Francisco. También le agradezco a Denise y Alejandro por haber participado con nosotros esta tarde. Pues, muchas gracias. Gracias, pues. Y Gracias, sigamos que estén bien. conversando en comunidad. Muchas gracias a Suerte en los las tres. elecciones. Bueno, y también la invitación que ha hecha para que todos sigan junto a nosotros en nuestra sintonía, viendo y conociendo más candidatos aquí en emol.com.